Bien, chicos, de décimo vamos a continuar con la clase de esta semana. Vamos entonces con la clase número 9 de la lección número 1 de vectores, que nos habla del producto interno. Entonces, en esta parte veamos lo que nos dice el libro al inicio de la temática que vamos a desarrollar. Dice: sea el vector A es igual al vector OA y sea B igual al vector OB, dos vectores que no son cero, es decir, no son el vector nulo. El ángulo AOB, es decir, este ángulo que tengo acá, en este caso AOB, que es el mismo ángulo θ, se le llama ángulo entre A y B. Es decir, que con estos dos vectores, vean que los puntos iniciales de ambos vectores coinciden en un punto en común que ya sabemos por definición de ángulo que es el vértice. Y pues se me forma un ángulo en medio de esos dos vectores. Entonces, para poder analizar la temática del producto interno, vamos a empezar haciendo, en este caso, el ejemplo 1.14, donde nos dice que encontremos el ángulo entre A y B, en este caso de la figura. Vean que tengo el vector A y en la flechita del vector A tengo el punto inicial del vector B, que es totalmente diferente como nosotros lo hicimos o lo analizamos acá de entrada, ¿cierto? Para ello entonces debemos de tomar en consideración lo siguiente, el siguiente aspecto importante. Nos dice en el libro algo muy importante con lo que vamos a ver de producto interno en la clase de hoy. Dice que el ángulo θ, es decir, el ángulo que está comprendido entre los dos vectores, no tiene orientación, pero sí me especifica algo muy detalle. Ese ángulo tiene que estar comprendido entre 0 y 180 grados siempre. Y por acá nos dice que hay que colocar de modo que los puntos iniciales coincidan, es decir, que los puntos iniciales de ambos vectores tienen que coincidir. Y se nos pueden presentar algunos casos. Si los vectores son paralelos, miren, el vector A es paralelo con el vector B, tenemos acá, sí, solo si, el ángulo θ es igual a 0 grados o evidentemente igual a 180 grados. Es decir, que cuando yo hable de vectores paralelos, pues los vectores paralelos sean o van a ser 0 grados, o es de 0 grados, o de 180 grados el ángulo comprendido entre ambos vectores. Y aquí vamos a corregir un poquito el libro. Aquí dice, los vectores que son perpendiculares aquí, el vector A es perpendicular con el vector B, es decir, el símbolo de perpendicularidad pues ya lo conocemos nosotros, que es así. Si solo si el ángulo que se forma entre ambos vectores evidentemente tiene que ser 90 grados, es decir, yo tendría un vector por ejemplo así, que es el vector A, y por acá tendríamos el vector B. Entonces, si se da este caso, evidentemente forman ángulos de 90, pues evidentemente esos vectores son perpendiculares entre sí. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, aquí en esa parte había que corregir en su libro. Bien, pero vamos entonces a encontrar la solución de este esquema que tenemos acá. La idea es entonces que vamos a colocar el punto inicial del vector A, evidentemente en el punto inicial del vector, el punto inicial, perdón, del vector B en el punto inicial del vector A. Entonces vamos a tener lo siguiente, la solución. Colocando de modo que los puntos iniciales coincidan, se sabe que el ángulo es 60 grados. Pero vamos a ver por qué es 60 grados. Tenemos el esquema inicial que tenemos por acá, pero imagínense que este vector A yo lo proyectase, como a continuación lo presento acá. Evidentemente todo este ángulo que yo tendría aquí, todo el ángulo, pues sería un ángulo llano, ¿cierto? Es decir, 180 grados. La pregunta para ti en casa es, ¿cuánto me hace falta para 180 grados? Si yo tengo hasta aquí 120, pues evidentemente yo tendría ahí 60 grados que harían falta, ¿cierto? Por tanto, si yo colocase el punto inicial del vector B en el punto inicial del vector A, teniendo el vector A de esta forma y el punto inicial del vector B en esta misma dirección y sentido que tengo dibujado el vector B, pues evidentemente tendría yo que el ángulo comprendido entre esos dos vectores pues sería igual a 60 grados. Entonces, cuando trabajemos con el producto interno, jóvenes, tenemos que tomar los puntos iniciales de ambos vectores de tal manera que encontremos el ángulo comprendido entre ambos vectores, pero ese ángulo comprendido tiene que estar entre 0 y 180 grados. Para ello entonces vamos a desarrollar el siguiente ejemplo que aparece ahí en su libro, que es el ejercicio 1.28,
que nos dice encuentre el ángulo entre los dos vectores dados, que en este caso es el vector A y el vector B. Vamos a ir analizando, vamos a desarrollar el inciso A, el B y el D. Y el C no lo desarrollé porque evidentemente es muy similar al inciso B. Bien, si analizamos el inciso A, vean que me están dando el vector A en ese sentido y el vector B en este sentido. Vean que los puntos iniciales no están coincidiendo de entrada, pero sí nos damos cuenta que entre esos vectores dispuestos de esta forma hay un ángulo de 45 grados. ¿Qué pasaría entonces si yo colocase el punto inicial de este vector en el punto inicial del vector B? ¿Qué ángulo se me formaría ahí? Evidentemente hasta aquí yo tengo 45, pues el suplemento sería lo que deberíamos de encontrar en este caso. En este caso entonces me quedaría como solución del primero, me quedaría que al colocar el punto inicial en el punto inicial del vector A en el punto inicial del vector B, de esta forma, el ángulo que se me quedaría comprendido entre esos dos vectores sería el ángulo de 135 grados. Si ustedes se dan cuenta, 135 grados es el suplemento del ángulo de 45 y evidentemente pues si yo sumo esos dos ángulos me daría 180. Por tanto, al colocar el punto inicial del vector A en el punto inicial del vector B, el ángulo comprendido entre esos dos vectores me quedaría igual a 135 grados. Recuerden que los ángulos que tienen que estar comprendidos entre los dos vectores siempre tienen que oscilar entre 0 y 180 grados. Bien, veamos entonces el inciso B. Vean que tenemos los dos vectores. Vean que esos dos vectores son paralelos entre sí. Y como son paralelos, el ángulo que me forman, vean que es de 180 grados, como lo pueden ver ustedes aquí. Y por último, el vector, el inciso D. Vean que si yo coloco el punto inicial de este vector B en el punto inicial del vector A, vean que el ángulo comprendido entre ambos vectores sería el ángulo de 30 grados. Evidentemente el inciso C se lo deja usted en casa para que lo analice. Evidentemente si yo coloco el punto inicial del vector B en el punto inicial del vector A, pues el ángulo comprendido entre ambos vectores, como los dos vectores son paralelos, sería de 0 grados en este sentido. ¿Por qué de 0 grados? Bueno, porque los dos vectores están orientados en el mismo sentido. Por tanto yo sé que al colocar este vector, la punta del vector B en la punta del vector A, pues estaría señalando el vector de 0, o mejor dicho, el ángulo de 0 grados en este caso. Ahora bien, vamos a definir lo siguiente. Vamos a definir ahora el producto interno de dos vectores. Dice así en su libro: para dos vectores A y B se define el producto interno como el producto, o mejor dicho, como el vector A punto vector B, como lo siguiente. Si el vector A es distinto al vector nulo y el vector B es distinto al vector nulo, es decir, al vector 0, entonces el producto punto de A y B es igual a la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno del ángulo θ, donde θ es el ángulo entre los vectores A y B. Si A es igual a 0 o B es igual a 0, entonces el producto punto de A y B es igual a 0. Bien, entonces para entender lo que es el producto interno o producto punto, porque al producto interno también se le conoce como producto punto, vamos a desarrollar lo siguiente. Pero para ello también debemos de recordar que como me está dando la definición del producto punto, el coseno del ángulo, tenemos que recordar los valores exactos para los ángulos que nosotros ya vimos en la parte de trigonometría, y son los ángulos comprendidos entre 0 y 180 grados, que salen pues de los productos, de los ángulos notables o de los ángulos de los triángulos especiales. En este caso, 30, 45 y 60, 90, 120, 135, 150 y 180 grados. Recuerden que cuando analizamos el producto interno o producto punto, estamos hablando de ángulos comprendidos entre 0 y 180 grados. Para ello vamos a desarrollar el ejemplo 1.15, que me dice a mí que me encuentre el producto punto de los dos vectores A y B del siguiente esquema o la siguiente figura que me dan en su libro. Me dicen a mí que el vector A, que es este que está aquí horizontalmente, tiene magnitud 2, que el vector B tiene magnitud 3 y que el ángulo comprendido entre ambos vectores es el ángulo de 60 grados. Por tanto, el producto punto de esos dos vectores de A y B es igual a la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno del ángulo comprendido entre ellos, que en este caso es 60 grados. Vean que la magnitud del vector A es 2 por la magnitud del vector B, que es 3, por
en este caso el coseno del ángulo comprendido entre ellos es como es 60 grados, pues busco aquí en la tabla el coseno de 60 grados. En este caso es 1/2, como ustedes lo pueden ver acá. Al desarrollar esta parte, vean que este 2 con este 2 se cancela y me quedaría 3 por 1, por tanto el valor del producto punto de esos dos vectores en este caso sería el valor de 3. Hemos encontrado entonces el producto punto o el producto interno de estos dos vectores siendo el valor de 3. Vean que es un número real. Vamos ahora a desarrollar el ejemplo o el ejercicio 1.30 de su libro, donde dice lo siguiente: encuentre los siguientes productos puntos. Me dicen que encuentre el producto punto del vector AB con el vector BC y el producto punto del vector BA con el vector CD, es decir, del esquema que me dan a continuación, que son estos triángulos que tenemos por ahí. Si tú miras bien la figura, vean que los dos triángulos que están formados ahí, es decir, el triángulo ABC y el triángulo BCD, vean que son triángulos especiales, es decir, el triángulo especial 30, 60, 90 y el triángulo especial 45, 45, 90. Para poder entonces entender esto, tenemos que analizar este segmento de este triángulo como el vector AB. Por ejemplo, el vector AB iría desde este extremo, desde este vértice a este vértice, sería el vector AB. El vector BC sería desde este vértice a este vértice, tendríamos el vector BC. Y así sucesivamente con los demás vectores. Para ello entonces tenemos por acá nuestro foquito, tenemos que estar pendientes de siempre utilizar los valores exactos que tenemos de la tabla para el coseno del ángulo, en este caso que vayamos a analizar. Dentro de la solución tendríamos entonces lo siguiente: el producto punto entonces del vector AB con el vector BC sería igual a la magnitud del vector AB por la magnitud del vector BC por el coseno del ángulo comprendido entre ellos. Y aquí hay un detalle, jóvenes, porque si ustedes se dan cuenta, solo me están dando como dato este lado, es decir, el lado AC del triángulo especial 30, 60, 90. No conozco la magnitud del lado AB ni la magnitud del lado BC. Pero como son triángulos especiales, nosotros ya vimos cómo determinar esos valores de esos lados, tomando en consideración que son los triángulos especiales. Sabemos por teorema que el lado opuesto al ángulo de 30 grados en un triángulo especial de 30, 60, 90 equivale a la mitad de la hipotenusa. Por tanto, si yo tengo acá que este es el lado opuesto al ángulo de 30 y este valor es de 1 y este valor vale la mitad de la hipotenusa, por tanto la hipotenusa, que es el lado AB, debe de valer entonces 2. Y también ya sabemos nosotros que el lado opuesto al ángulo de 60 equivale a la mitad de la hipotenusa multiplicado por la raíz cuadrada de 3, es decir, la hipotenusa equivale a 2, es decir, 2 sobre 2, como dice el teorema, que es la mitad de la hipotenusa, multiplicado en este caso por la raíz cuadrada de 3. Vean que el 2 con el 2 se me cancela, por tanto el lado BC equivale a la raíz cuadrada de 3. Vamos a colocar esto como dato por acá, colocando acá entonces que la magnitud del vector AB, su magnitud, es igual a 2 y que la magnitud en este caso del vector BC pues es igual a la raíz cuadrada de 3. Eso lo sabemos porque son triángulos especiales, como ya lo hemos visto en las clases de trigonometría. Bien, continuando entonces aquí vamos a sustituir los valores acá, pero antes de ello tenemos que analizar los vectores dados, ¿no? Tenemos que recordar que tenemos que colocar el punto inicial de un vector en la punto inicial del otro vector. Y para entenderlo entonces, fíjense bien lo que voy a hacer. Vamos a decir que el vector AB es lo que estoy marcando en rojo en esta forma de la flechita y el vector BC en esta forma de la flechita. Entonces, vamos a colocar en la punta del vector BC, este vector que tengo acá, pues el vector AB que tenemos acá. En la punta de este vector AB. Me quedaría entonces, este es el vector BC y en la punta del vector, el punto inicial del vector BC, voy a colocar el punto inicial del vector AB de esta forma. Ahora bien, ¿cuál es el ángulo, jóvenes, comprendido entre estos dos vectores? Bueno, aquí viéndolo con respecto a la vertical, aquí, como lo estoy marcando en verde, yo tengo que el ángulo que se me marca ahí es de 30 grados, ¿cierto? Es decir, que ese ángulo estaría dispuesto aquí, ¿ok? Con respecto a la vertical. Quiere decir entonces que si yo tengo que todo esto es un ángulo llano,
Por tanto, el ángulo que tendría yo aquí sería de 150, es decir, 150 más 30, todo este ángulo sería 180. Por tanto, el ángulo comprendido entre estos dos vectores que estén en la flechita rojas, pues sería el ángulo de 150 grados, que es lo que nosotros necesitamos para poder trabajar pues con nuestra fórmula del producto punto de estos dos vectores. Explicado esta parte, entonces vamos a pasar entonces a desarrollar la fórmula que tenemos por acá. Es decir, magnitud del vector AB sería igual a 2 por la magnitud del vector BC, que sería la raíz cuadrada de 3, por el coseno del ángulo comprendido entre esos dos vectores, que es el ángulo θ, que en este caso es 150 grados. Pues busco una tabla el valor de 150 grados. Me doy cuenta que es menos la raíz cuadrada de 3 sobre 2. Al desarrollar esta parte de aquí, vean que el 2 se me cancela con el 2. Y al multiplicar raíz cuadrada de 3 por negativo raíz cuadrada de 3, recuerden que nosotros ya vimos en el primer parcial lo de raíces cuadradas. Se multiplica cantidad subradical por cantidad subradical, tomando en consideración el signo de las raíces. Positivo por negativo es negativo, y raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3 es raíz cuadrada de 9. Y ya sabemos nosotros que la raíz cuadrada de 9, como es un cuadrado perfecto, pues sería igual a 3, tomando en consideración el negativo que tenemos afuera, me quedaría entonces negativo 3. De tal forma entonces que nuestra respuesta, en este caso de aquí, pues sería igual entonces igual al valor de menos 3. Es decir, que el valor o el producto punto del vector AB con el vector BC, en este caso me da negativo 3. Ahora vamos a analizar los vectores BA con el vector CD, es decir, el producto punto de estos dos vectores. Tenemos la definición, o en este caso la fórmula del producto punto. El producto punto del vector BA con el vector CD es igual a la magnitud del vector BA por la magnitud del vector CD por el coseno del ángulo comprendido entre ambos vectores. Fíjense bien, ya sabemos la magnitud del vector BC, en este caso, o mejor dicho, el vector BA, ya la sabemos que en este caso es 2. En este caso la magnitud del vector BA, ya nosotros sabemos que este es el valor de 2. Sin embargo, tenemos que encontrar la magnitud del vector CD que me están dando aquí, ¿cierto? Como son triángulos especiales, este ángulo mide 45, evidentemente por lógica, este otro ángulo también va a medir 45 grados. Y este lado de aquí, pues ya tenemos el valor de él, ¿cierto? Este lado de aquí ya sabemos que equivale a la raíz cuadrada de 3. Como yo tengo aquí que esto es un triángulo isósceles, porque evidentemente los ángulos basales que yo tengo acá es 45 grados y 45 grados, por tanto sus lados opuestos a esos ángulos también van a medir lo mismo. Es decir, si este mide raíz cuadrada de 3, este también va a medir raíz cuadrada de 3. Por tanto, la magnitud del vector CD en este caso, su magnitud equivale también a la raíz cuadrada de 3. Bien, explicado esto entonces, ¿de dónde sale entonces la magnitud de ambos vectores? Recuerden que la magnitud es lo que mide el vector. Entonces, podemos desarrollar esta parte. La magnitud del vector BA ya sabemos que es 2, me va a quedar entonces, vean que este vector BA va en este sentido y el vector CD va en este sentido. Por tanto, tenemos que analizar cuál es el ángulo comprendido en esos dos vectores. Colocando primero el vector A de esta forma y el vector CD en el punto inicial del vector, en este caso BA, me quedaría de esta otra forma. Pues el ángulo comprendido entre ellos, vean que si yo trazo una línea punteada por acá, evidentemente aquí yo tengo 30 grados, ¿cierto? Y este ángulo que yo tengo acá es 90. Si tú lo sumas, todo este ángulo que yo tendría aquí sería el ángulo de 120 grados, ¿cierto? Por tanto, el ángulo comprendido entre esos dos vectores que estamos analizando, pues sería el ángulo en este caso, vean que aquí tengo 30, por tanto sería el ángulo de 120. 120 porque aquí tengo 30 más 90 que tenemos por acá sería 120. Al sustituir aquí entonces tendríamos 2, que es la magnitud del vector BA, por la magnitud del vector CD, que es raíz cuadrada de 3, por, en este caso, el coseno del ángulo de 120, que en este caso es menos un medio como lo tenemos acá.
Vean que este 2 con este 2 se cancelan y me quedaría entonces raíz cuadrada de 3 por menos 1, pues evidentemente sería igual a la menos la raíz cuadrada de 3. Bueno, jóvenes, espero que haya quedado claro esta parte, porque la tarea tiene que ver entonces con esta parte que acabamos de desarrollar en lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y por último aparece en su libro lo siguiente, dice sean A el vector diferente de 0 y B el vector diferente de 0, es decir, que no sean vectores nulos, y θ el ángulo entre A y B. Si el ángulo está comprendido entre 0 y 90, pues el producto punto siempre me va a dar un número real positivo. Si el ángulo que está entre ambos vectores es 90 grados, el producto punto me va a dar 0. Y si el ángulo que está comprendido está entre 90 y 180, pues es el valor del producto punto, me va a dar un valor negativo, y ustedes lo pueden notar acá. Vean que analizamos ángulos de 150, que es un ángulo comprendido entre 90 y 180, y también el ángulo de 120, que es un ángulo comprendido entre 90 y 180, y vean que los dos valores, ¿cómo me dieron? Me dieron negativo. Es decir, que si el ángulo está comprendido entre 90 y 180, el valor del producto punto tiene que ser negativo. Si el valor del ángulo está comprendido entre 0 y 90, el producto punto me tiene que dar positivo, y si el ángulo entre ambos vectores es 90 grados, pues me tiene que dar igual al valor de 0. Eso es lo que dice la teoría, y es muy importante comprender esta parte de por ahí. Como tarea, jóvenes, tienen desarrollarme el ejercicio 1.29 y el ejercicio 1.30, donde en el 1.30 ya desarrollé el inciso A, el inciso B, entonces les quedaría por terminar el C, el D y el E. Recordándoles que si tienen alguna duda o alguna inquietud me pueden escribir, y pues con mucho gusto vamos a resolver sus inquietudes. Nos vamos a ver entonces hasta el próximo video.